Con un gesto de asco, el hombre al que llamaban el pájaro empujó la botella de vidrio contra los labios de la muchacha. No tendría más de 17 años y estaba arrodillada sobre el piso de cemento manchado, una superficie helada que le calaba los huesos a través de la tela delgada de su vestido. El líquido apestoso, queroseno del más barato, se derramó por su barbilla mientras ella se ahogaba entre sollozos. Un balbuceo de súplicas por la vida del hijo que le crecía en el vientre. A su lado, en una fila macabra, otras 4 mujeres compartían el mismo tormento, todas embarazadas, todas con el terror pintado en sus rostros como una máscara de carnaval grotesco. Sus llantos se mezclaban, rebotando en los azulejos rotos y los ganchos de carnicero oxidados que colgaban del techo como testigos mudos. El eco húmedo del matadero abandonado en las afueras de Guayabal amplificaba cada gemido, convirtiendo el lugar en una catedral del miedo. La orden del pájaro había sido clara, casi poética en su brutalidad. Ellas debían ser un ejemplo, una ofensa tan salvaje que ni el más berraco se atrevería a cruzar de nuevo al cartel. Una lección escrita no con plomo, sino con el veneno más humillante. El pájaro se sentía un estratega, un verdadero soldado del patrón. Llevaba semanas escuchando el run run, ese veneno que se esparce más rápido que cualquier chisme de lavadero, que los maridos de estas mujeres, unos traquetos de medio pelo de la comuna nororiental, andaban torcidos, que le estaban pasando datos a la gente de Cali, esos gadejos que querían meterle el dedo en la boca al dueño de la finca. No había pruebas, claro. En este negocio, las pruebas eran un lujo. Solo había susurros en las cantinas, silencios incómodos cuando él entraba a la tienda de la esquina, miradas que se desviaban demasiado rápido. Sentía que su autoridad, la que se había ganado a punta de vueltas bien hechas y una que otra sonrisa torcida del patrón, se estaba desmoronando como un barranco en invierno. Decidió que una simple visita a los maridos no sería suficiente. Eso era para los pelagatos. Él necesitaba una jugada maestra, algo que resonara en todo el valle de Aburrá, una demostración de lealtad tan absoluta que el mismo patrón lo llamaría para felicitarlo. Y qué mejor manera que arrancar el problema de raíz. Castigar no solo al hombre, sino a su sangre, a su futuro. Por eso las había traído aquí, a este lugar donde la muerte aún impregnaba el aire. Se agachó hasta quedar a la altura de la primera muchacha, la más joven. Sus ojos, pequeños y nerviosos, como los de un ave de rapiña, la recorrieron sin un ápice de compasión. «Trágueselo, mi amor», siseó con una falsa ternura que revolvía el estómago. «Es por el bien del negocio. Su marido es un sapo, y los sapos no merecen tener familia». La joven negó con la cabeza, sus trenzas negras barriendo el suelo sucio. «Por favor, por mi bebé, él no tiene la culpa», suplicó, su voz rota por el llanto. El pájaro apretó la botella con más fuerza. A su alrededor, sus 4 hombres observaban la escena, sus rostros impasibles, acostumbrados a obedecer sin preguntar. Eran muchachos del barrio, criados en la misma violencia, pero incluso para ellos esto era algo nuevo, algo que se sentía extrañamente sucio. El olor del queroseno era penetrante, un perfume industrial que se mezclaba con el hedor a sangre vieja y óxido. La muchacha cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo inevitable, su cuerpo temblando sin control. El pájaro sonrió, saboreando el poder, el control absoluto sobre la vida y la muerte. Este era el momento que lo definiría. Este era el acto que lo pondría en el mapa. Pero justo cuando el primer chorro de veneno estaba a punto de ser forzado por la garganta de la joven, la pesada puerta de metal del matadero se abrió de golpe. El sonido fue como un trueno, un estruendo metálico que silenció el caos y congeló a todos en su sitio. Un rectángulo de luz gris de la tarde de Medellín se recortó en la oscuridad del lugar, y en el centro
una silueta, una figura que no necesitaba presentación, cuya sola presencia cambiaba la temperatura del aire. No se movió, no dijo nada. Simplemente estaba ahí, observando la escena. El rostro del hombre en el umbral no mostraba la ira que el pájaro esperaba ver en un enemigo, sino algo mucho peor, un frío y aterrador vacío, la calma que precede a la peor de las tormentas. Para los que estaban dentro, el tiempo pareció detenerse, suspendido en el instante antes de que el destino de todos en esa habitación se sellara para siempre. Si esta historia te está atrapando y quieres saber qué sucede cuando el verdadero poder entra en escena, suscríbete a nuestro canal, porque la justicia en Medellín rara vez es justa y casi nunca es piadosa. La plata no estaba completa. Y el tendero, un gordo sudoroso que usualmente temblaba con solo verlo, ahora lo miraba con una chispa de lástima que al pájaro le revolvió las tripas. No era miedo lo que veía en esos ojos porcinos, sino una especie de compasión condescendiente, y eso era 1000 veces peor. La mano del pájaro, delgada y huesuda, reposaba sobre el mostrador de madera astillada a centímetros del fajo de billetes arrugados, que a todas luces era demasiado flaco. Faltaban 100.000 pesos. 100.000 pesos que cada martes, sin falta, aparecían ahí, puntuales como un velorio de pueblo. Era el impuesto de la tranquilidad, la vacuna para que el negocio siguiera funcionando sin vidrios rotos ni visitas inesperadas en la noche. Pero ese martes, la tranquilidad en el barrio Manrique valía menos. «Es que la cosa está muy dura, don Pájaro», se atrevió a decir el tendero, secándose la frente con el revés de la mano. «La gente anda asustada, no compra. Dicen que por ahí andan oliendo los de Cali, que la plaza se está calentando». Cada palabra era una espina. Cali, ese nombre que se susurraba como una maldición, el fantasma que recorría las lomas de Medellín. El pájaro sintió una punzada de rabia fría. No era por la plata. 100 lucas no eran nada, un simple gasto en gasolina y trago para sus muchachos. Era por el mensaje. Era el tendero, un don nadie, explicándole a él el duro de la zona, el hombre de confianza del patrón para ese sector que estaba perdiendo el control, que otros perros se estaban orinando en su patio. Recogió los billetes sin contarlos, un gesto que pretendía ser de superioridad, pero que se sintió como una retirada. «Que no se repita, Ovidio», dijo con una voz más rasposa de lo que pretendía. Al patrón no le gustan las excusas. Mientras caminaba de regreso a la pequeña casa que usaba como oficina, el sol de la tarde le pegaba en la nuca, pero el frío lo sentía por dentro. Ovidio no era el primero. Llevaba una semana sintiendo lo mismo. En la cantina donde su parche solía tomar aguardiente, las conversaciones se apagaban cuando él llegaba. Los muchachos de las otras cuadras, esos que antes lo saludaban con un respeto que rayaba en el temor, ahora le sostenían la mirada un segundo más de lo necesario. El aire se había enrarecido, olía a traición, y el olor, lo sabía bien, siempre apuntaba a los mismos 3 gadejos. Los hermanos Benítez y su cuñado, el tal Ramiro. Eran traquetos de poca monta, movían un par de kilos a la semana, lo suficiente para comprarse sus buenas camionetas y mantener a sus mujeres con antojos caros, todas preñadas al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo. Siempre habían sido leales, o al menos lo parecían. Pagaban su porcentaje, informaban de cualquier movimiento raro y mantenían la boca cerrada. Pero hace un mes, una vuelta se había caído. Un cargamento pequeño, casi insignificante, que iba para la costa. La mercancía nunca llegó, y los 2 pelados que la llevaban aparecieron flotando en el Porce días después. La versión oficial fue que se habían topado con la ley. Mala suerte. Pero el pájaro sabía leer las señales. No había sido la ley. La ley era ruidosa, dejaba rastros, buscaba prensa. Esto había sido limpio, silencioso, profesional. Había sido una advertencia. Alguien había cantado, alguien había vendido la ruta,
y aunque sus instintos gritaban los nombres de los Benítez y de Ramiro, no tenía nada, ni una prueba, ni un testigo, solo esa sensación en el estómago, esa certeza que te da la calle después de años de camellar en ella. Esa noche, reunido con su círculo más cercano, 4 muchachos flacos y nerviosos que lo veían como una leyenda, el pájaro trató de aparentar calma. Destapó una botella de guaro y sirvió los tragos en vasos de plástico. «Hay un sapo en el parche», dijo sin rodeos, dejando que la frase colgara en el aire cargado de humo de cigarrillo. «Y si no lo encontramos rápido, nos van a colgar a todos del pescuezo». Sus hombres se miraron entre sí. Ellos también lo sentían. La presión invisible, el miedo a que una noche cualquiera una camioneta sin placas se detuviera frente a sus casas. «Tiene que ser Ramiro», dijo uno de ellos, un muchacho apodado El Flaco, cuya lealtad era tan grande como su estupidez, siempre con esa sonrisita como si supiera algo que nosotros no. El pájaro negó con la cabeza. «No podemos irnos de bruces, hombre. Necesitamos estar seguros. El patrón no permite errores. Si nos equivocamos, si tocamos a un hombre leal, el que termina en una bolsa soy yo, ¿entienden?» Los días siguientes fueron una cacería de fantasmas. El pájaro puso a sus hombres a vigilar cada movimiento de los sospechosos. Pero los tipos eran limpios. Iban de sus casas al trabajo, a la iglesia los domingos, a visitar a sus mamás. No había reuniones extrañas, no había llamadas sospechosas, no había gastos que no pudieran justificar. Parecían ciudadanos modelo, padres de familia ejemplares. Y sus mujeres, esas santurronas con sus barrigas a punto de estallar, no hacían más que tejer y preparar la llegada de los herederos. Era una fachada perfecta, tan perfecta que empezó a volverlo loco. Cada noche se revolcaba en la cama, sudando frío, imaginando la cara de decepción del patrón. Escobar lo había puesto en esa plaza porque era inteligente, porque era un berraco, no para que unos aparecidos le vieran la cara de imbécil. La presión se convirtió en una migraña constante, un martillo golpeando dentro de su cráneo. Dejó de comer, el aguardiente ya no le hacía efecto, y su característica crueldad nerviosa se estaba convirtiendo en una paranoia pura y dura. Veía espías en cada esquina, oía su nombre en conversaciones ajenas, sentía que el reloj corría en su contra y que su tiempo al frente de la plaza se estaba acabando. La llamada entró a las 3 de la mañana, un repique agudo y metálico que cortó el silencio espeso de la madrugada. El pájaro, que dormitaba en un colchón mugriento en el suelo de su oficina, con la ropa puesta y un revólver calibre 38 como almohada, saltó como si le hubieran aplicado corriente. Al otro lado de la línea, la voz del flaco sonaba ahogada, rota por el pánico y el esfuerzo. «Nos cayeron, patrón, nos cayeron», jadeó. «Se llevaron la plata, mataron al chuzo». El pájaro sintió como si un bloque de hielo se le instalara en el pecho. No era una vuelta grande, pero era la suya. Había planeado personalmente la recogida de un pago en Bello, un dinero que venía de una ruta nueva que él mismo había abierto, su oportunidad para demostrarle al patrón que todavía tenía la magia, que su plaza no solo era segura, sino que estaba creciendo. Ahora, esa oportunidad yacía muerta en algún callejón junto al chuzo, uno de sus muchachos más fieles. «¿Dónde están?», preguntó, su voz un susurro helado, mientras se ponía las botas a toda prisa. Media hora después, en un parqueadero abandonado cerca de la autopista, el pájaro encontró los restos de su operación. La camioneta tenía las llantas reventadas y varios impactos de bala en la carrocería, pero no del calibre que usaba la ley. El flaco y los otros 2 sobrevivientes estaban acurrucados contra una pared, temblando. El flaco tenía un ojo morado y el labio partido. A otro le habían roto un brazo. No los habían querido matar a todos, los habían querido humillar. «No los vimos venir, patrón», balbuceó el flaco. «Estaban esperándonos, sabían la hora, el sitio, todo.
Eran 4 tipos, encapuchados. El pájaro no necesitaba escuchar más. Sabían. La palabra rebotaba en su cráneo como una pelota de goma. El sapo no era una paranoia suya. Era una realidad que acababa de costarle un hombre y 50 millones de pesos. ¿Dijeron algo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El flaco tragó saliva. Sí, patrón. Antes de irse, uno de ellos me dijo que le dijera al pajarito que su nido tiene huecos. La humillación fue total. Pajarito. Ni siquiera le daban el respeto de su apodo completo. Lo estaban tratando como a un niño, un principiante. Sintió la mirada de sus propios hombres sobre él, una mezcla de miedo y, peor aún, de duda. La noticia de esta cagada correría por el barrio antes de que saliera el sol. Para el mediodía, todo Manrique sabría que el pájaro, el duro, el hombre del patrón, había sido meado en su propia cara por unos aparecidos, y la culpa, sin ninguna duda, recaería sobre los Benítez y Ramiro. Tenía que ser. Eran los únicos que sabían los detalles de la recogida. La rabia lo consumió. De regreso en su oficina, destrozó la única silla buena que tenía, lanzándola contra la pared de ladrillo desnudo. Vació media botella de aguardiente de un solo trago, sintiendo el ardor en la garganta, pero el licor no le calentaba el frío que sentía en el alma. Esto era más que una vuelta fallida. Era el fin. Sabía que la noticia llegaría a oídos del patrón, no directamente de él, porque no se atrevería a llamar para reportar semejante desastre, sino a través del mismo sistema de rumores que ahora lo estaba ahogando. Y Escobar no toleraba la incompetencia. Perder hombres era parte del negocio, pero perder plata y, sobre todo, perder el respeto, eso era una enfermedad contagiosa que el patrón amputaba sin anestesia. «Hay que darles plomo, patrón», dijo el flaco, que lo había seguido como un perro apaleado. «Vamos a las casas de esas gonorreas y los cosemos a todos a balazos, a ellos, a sus viejas, a todo el mundo. ¡Cállese, animal!», gritó el pájaro, volteándose con los ojos inyectados en sangre. «¿Usted cree que esto se arregla como una pelea de borrachos en la tienda? Plomo, plomo, plomo. Es lo único que saben decir. Si los matamos así, a la brava, ¿qué va a pensar el patrón? Va a pensar que soy un carnicero, un bruto que no sabe manejar sus problemas. Va a mandar a alguien más a limpiar mi cagada y, de paso, a limpiarme a mí». Se agarró la cabeza entre las manos, caminando en círculos como un animal enjaulado. Necesitaba algo más. Algo que no solo castigara a los traidores, sino que borrara la mancha de la humillación. Necesitaba un acto tan definitivo, tan memorable, que nadie volviera a dudar de su lealtad o de su capacidad para ser el más berraco de todos. El plomo era demasiado simple, demasiado rápido. La muerte se olvida. Él necesitaba algo que dejara una cicatriz en la memoria de la ciudad. Y entonces la imagen vino a su mente, nítida, clara, como una fotografía. La vio en una panadería la semana anterior, la esposa de Ramiro, sonriente, con su barriga de 8 meses, comprando pan de bono. Se veía radiante, intocable, como si la violencia que los rodeaba fuera un cuento de viejas. Vio a las esposas de los Benítez, igual de preñadas, chismoseando en la puerta de la iglesia. Eran el tesoro de esos malparidos, su orgullo, su legado. La sangre nueva que garantizaba que el apellido continuaría. Una sonrisa lenta y torcida comenzó a dibujarse en el rostro del pájaro. El frío de su pecho comenzó a disiparse, reemplazado por el calor de una idea perversa y brillante. Sus hombres lo miraron, confundidos por el cambio repentino en su semblante. Dejó de caminar y se sirvió otro trago de guaro, esta vez saboreándolo. «No los vamos a matar a ellos», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Vamos a matarles el futuro». Se giró hacia sus hombres. «Vamos a darles donde más les duele. No en el bolsillo, no en el cuerpo, en el alma.
La orden, cuando la dio, fue recibida con un silencio atónito. Secuestrarían a las mujeres, a las 5, a las embarazadas. No las matarían, no de inmediato. Harían algo peor, algo que los quebraría para siempre, que los haría maldecir el día en que nacieron. Algo que demostraría que el pájaro no era ningún pajarito, sino un cóndor, capaz de volar más alto y golpear más duro que nadie. Era su punto sin retorno, la decisión drástica que lo salvaría o lo condenaría, pero que de ninguna manera lo dejaría en el limbo de la mediocridad y la duda. La noche se tragó las luces del barrio con la voracidad de un animal hambriento. Una llovizna fina y persistente había comenzado a caer, engrasando el asfalto y silenciando los ruidos de la ciudad hasta dejar solo un zumbido lejano. Era la 1 de la mañana, la hora de las ánimas, la hora perfecta. El pájaro, sentado en el asiento del copiloto de una Panel Chevrolet destartalada, observó a sus 4 hombres revisar sus armas bajo la luz anémica de un poste. No había emoción en sus rostros, solo la tensión vacía de quien va a camellar. Él, en cambio, sentía un torbellino por dentro. No era miedo, era algo más parecido a la víspera de un gran estreno, la electricidad de un artista a punto de subir al escenario. Esta noche, su obra maestra sería revelada. «La casa de Ramiro I», ordenó, su voz un susurro en la quietud del vehículo. «El flaco y yo entramos. Ustedes 2 se quedan en las esquinas. Si ven una sola luz de policía, se pierden. No quiero tiroteos. Esto es limpio, ¿oyeron? Como una cirugía». No necesitaron forzar la puerta. El flaco, que en sus años mozos había sido un ladrón de apartamentos de medio pelo, la abrió con un trozo de alambre y una paciencia de relojero. El pájaro entró primero, el revólver frío en su mano. La casa olía a flores y a comida de bebé. En la pequeña sala, sobre una mecedora, había ropa a medio tejer y una ecografía pegada en la pared con cinta. Por un instante, una imagen de su propia casa, del olor de los frijoles que preparaba su mujer, cruzó su mente, pero la barrió con un latigazo de rabia. La debilidad era un lujo que no podía permitirse. La mujer de Ramiro dormía en la única habitación, su vientre una montaña bajo las sábanas. Despertó con un grito ahogado cuando el flaco le tapó la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, 2 pozos de terror puro a la luz de la linterna. «Calladita, mija, que no le va a pasar nada si colabora», susurró el pájaro, disfrutando el poder que emanaba de su calma. «Solo va a acompañarnos a una vueltica». Las otras 2 casas fueron igual de fáciles. Los hermanos Benítez vivían en la misma cuadra, un error de principiantes. Sus esposas, 2 hermanas, fueron sacadas de sus camas con la misma eficiencia silenciosa. En la Panel, el aire se llenó de sollozos contenidos. Las 3 mujeres, amontonadas en la parte de atrás, se abrazaban unas a otras, sus barrigas chocando torpemente. El pájaro, desde el asiento delantero, las observaba por el espejo retrovisor. No sentía nada, ni compasión, ni culpa. Eran simplemente piezas en su tablero, los instrumentos de su redención. El vehículo se adentró en las carreteras oscuras que salían de la ciudad, dirigiéndose hacia el sur. El matadero abandonado era un lugar que conocía bien. De pelado, había trabajado allí, arrastrando baldes de sangre y tripas por unos pocos pesos. Conocía sus pasillos, su acústica, el frío permanente de sus paredes. Era el escenario perfecto. Al llegar, obligaron a las mujeres a bajar. La esposa de Ramiro tropezó y cayó de rodillas. El flaco hizo el amago de ayudarla, pero una mirada helada del pájaro lo detuvo en seco. «Que se levante sola», ordenó. Adentro, el olor era insoportable, una mezcla de podredumbre, óxido y cal que se pegaba a la garganta. El pájaro encendió una única bombilla que colgaba del techo, proyectando sombras largas y danzantes que convertían los ganchos de carnicero en garras monstruosas. Hizo que sus hombres sentaran a las mujeres en el suelo, contra una pared de azulejos manchados.
Faltaban dos, las esposas de otros dos traquetos menores, asociados de los Benítez. Sus hombres las trajeron 20 minutos después. Ahora el cuadro estaba completo. 5 mujeres embarazadas, llorando en silencio en el corazón de un matadero. El pájaro se paró frente a ellas, sintiéndose como un general, a punto de dar el discurso más importante de su vida. «Ustedes seguro se preguntan por qué están aquí», comenzó, su voz resonando en el recinto vacío. «La razón es muy sencilla. Sus maridos son unas ratas, unos sapos que le están vendiendo a nuestra familia a los enemigos, y como ellos no tienen los huevos para dar la cara, ustedes van a pagar por su pecado». Una de las mujeres, la de más edad, se atrevió a hablar. «Eso es mentira. Mi esposo es un hombre derecho, él respeta al patrón». El pájaro soltó una carcajada seca. «Respeto. ¿Sabe usted lo que es el respeto, señora? Respeto es lealtad, respeto es cerrar la boca, y sus maridos la han abierto demasiado». Caminó hasta un rincón oscuro y regresó con la botella de queroseno y un embudo de plástico. La confusión en los rostros de las mujeres se transformó en un horror incomprensible. «El patrón me enseñó que los problemas hay que arrancarlos de raíz», continuó, su voz ahora melosa, casi pedagógica. «Y ustedes, mis señoras, son la raíz, la semilla, el futuro de unos traidores. Y esa semilla hay que envenenarla antes de que crezca». Se arrodilló frente a la más joven, la esposa de Ramiro, la que había visto en la panadería. Le acarició la mejilla con el cañón del revólver, un gesto que pretendía ser íntimo, pero que solo transmitía una profanación helada. Le quitó el embudo a la botella. Esto iba a ser más personal, más directo. La muchacha comenzó a suplicar, balbuceando el nombre de su bebé nonato, jurando por Dios y por todos los santos. Con un gesto de asco, el pájaro le agarró el cabello, echándole la cabeza hacia atrás. La empujó la botella de vidrio contra sus labios. El líquido apestoso, queroseno del más barato, se derramó por su barbilla mientras ella se ahogaba entre sollozos. El círculo estaba completo. En ese instante, con el sabor del veneno a punto de tocar la garganta de su víctima, el pájaro no sintió duda alguna. Sintió que recuperaba el control. Sintió que se convertía en leyenda. La figura en el umbral no se movió por lo que pareció una vida entera. Para el pájaro, arrodillado con la botella en la mano, cada segundo se estiró en una agonía helada. La luz gris de la tarde recortaba una silueta que conocía mejor que la suya propia. Una silueta que había visto en fotografías, en reuniones lejanas, en sus propios sueños de grandeza. Era Pablo Escobar. No venía con la furia de un rey traicionado, sino con la quietud de una plaga. Entró en el matadero con pasos lentos, medidos. El sonido de sus mocasines de cuero italiano, un contraste absurdo con el piso de cemento ensangrentado. Detrás de él, como sombras, se materializaron otros hombres. Su primo Gustavo Gaviria, con sus gafas de intelectual, y Popeye, cuya sola presencia era una sentencia. El aire, ya espeso con el olor a queroseno y miedo, pareció solidificarse. Los llantos de las mujeres se ahogaron en sus gargantas, reemplazados por una nueva clase de terror, uno más profundo y complejo. Escobar no las miró. Sus ojos, 2 pedazos de obsidiana, se fijaron en el pájaro. Lo recorrieron de arriba a abajo, notando la botella, la mano temblorosa, la expresión de arrogancia que se deshacía en su rostro como azúcar en el agua. El pájaro se quedó paralizado, una estatua de estupor. Su plan maestro, su obra de lealtad, se había convertido en una interrupción, una molestia en la tarde del patrón. Se levantó torpemente, soltando a la muchacha, que se desplomó en el suelo, tosiendo. La botella de queroseno rodó con un ruido sordo y se detuvo junto a una de las botas de Escobar. El patrón se detuvo a un par de metros de él, tan cerca que el pájaro podía ver el tejido de su camisa de lino. No levantó la voz. En un susurro que cortó el aire como un bisturí, preguntó:
¿Usted cree que nosotros somos monstruos? La pregunta lo desarmó. No fue un grito, no fue un insulto, fue una cuestión filosófica lanzada en el corazón del infierno. El pájaro tartamudeó, las palabras tropezando en su boca. No, patrón. Patrón, yo... Es por la lealtad. Había unos sapos, señor, unos torcidos que le estaban vendiendo la plaza a los de Cali. Yo tenía que mandar un mensaje, algo que entendieran, algo que... Se calló, dándose cuenta de lo patéticas que sonaban sus justificaciones. Buscaba la aprobación en los ojos del hombre que lo había creado, pero solo encontró un vacío insondable, un desierto de indiferencia. Escobar lo dejó hablar, escuchando con una paciencia casi clínica, como un médico que permite al paciente describir los síntomas de su propia enfermedad terminal. Cuando el pájaro finalmente se quedó sin aire y sin excusas, el silencio que cayó fue más pesado que todas las muertes que habían ocurrido en ese lugar. Escobar desvió su mirada por primera vez, posándola en las 5 mujeres acurrucadas en el suelo. Su expresión no cambió, pero fue como si por fin reconociera su existencia. Se giró hacia su primo. «Gustavo», dijo, su voz todavía un murmullo, pero ahora cargada con el peso de una orden irrevocable. «Saque a estas señoras de aquí. Llévelas a la cascada. Que el médico de mi mamá, el doctor Arango, las revise a todas una por una. Comida caliente, ropa nueva, lo que pidan. Que se queden allá hasta que yo diga. Que no les falte absolutamente nada». La orden era tan precisa, tan detallada, que parecía fuera de lugar en medio de esa carnicería. Era el gesto de un hombre que no solo tenía el poder de destruir, sino también el de reconstruir, de limpiar el desastre que sus subordinados creaban. Popeye y otros 2 hombres se movieron con una eficiencia silenciosa. Ayudaron a las mujeres a levantarse con una delicadeza que ninguno de los hombres del pájaro había mostrado. Las mujeres, confundidas, aterradas, pero con una chispa de esperanza imposible en sus ojos, se dejaron guiar hacia la salida, sollozando de alivio. Mientras salían, una de ellas, la mayor, se volteó y miró a Escobar. «Gracias», susurró. Escobar ni siquiera parpadeó. No había hecho esto por ellas. No era un acto de misericordia. Era un acto de control, de reafirmación. Era él y solo él quien decidía las reglas del juego. Una vez que las mujeres desaparecieron, la puerta de metal se cerró con un eco definitivo, dejando al pájaro y a sus 4 secuaces solos con Escobar y su séquito. La atmósfera cambió instantáneamente. La falsa calma se disipó, dejando al descubierto el acero que había debajo. El matadero se encogió, convirtiéndose en una trampa, una tumba. La atención de Escobar volvió a centrarse en el pájaro, y esta vez había algo nuevo en su mirada. Era el interés frío y calculador de un científico observando un insecto antes de diseccionarlo. Se agachó lentamente, con una agilidad sorprendente para un hombre de su corpulencia, y recogió la botella de queroseno del suelo. La sostuvo contra la luz, observando el líquido amarillento que se mecía en su interior. «Queroseno», dijo casi para sí mismo. «Ni siquiera cianuro, ni un tiro en la nuca. Queroseno». Desenroscó la tapa y acercó la botella a su nariz. Hizo un gesto de profundo asco y la apartó. «Huele a pobreza, huele a desesperación, huele a estupidez». Miró al pájaro, y por primera vez una emoción cruzó su rostro. Un desprecio tan absoluto, tan puro, que fue como una bofetada física. «Usted no solo es un animal, pájaro, es un animal sin clase». El plan de Escobar ya no era una nebulosa, era una certeza fría y afilada. La lección no sería con plomo, sería con humillación. Sería con el mismo veneno que este imbécil había elegido como su arma. El pájaro sintió que las piernas le iban a fallar. El desprecio en los ojos de Escobar era una fuerza física, una presión que le aplastaba el pecho y le robaba el aire. El patrón caminó alrededor de él sin tocarlo, como un tiburón que estudia a su presa antes del primer mordisco.
sostenía la botella de queroseno con la punta de los dedos, como si fuera un objeto inmundo. Los hombres del pájaro, arrinconados contra la pared, parecían haber encogido sus rostros pálidos a la luz amarillenta de la única bombilla. Habían entrado a ese matadero sintiéndose soldados, ejecutores de una justicia brutal pero necesaria. Ahora, bajo la mirada del verdadero poder, se veían como lo que eran, 5 pelagatos que habían cometido el peor error de sus vidas. «Ustedes creen que esto es una guerra de barrio, ¿cierto?», comenzó Escobar, su voz tranquila, casi conversacional, lo que la hacía aún más aterradora. «Creen que se trata de quién es el más malo, quién asusta más a las viejas, quién deja el muerto más feo. Creen que esto es un juego de matar por matar». Se detuvo y miró a cada uno de los hombres del pájaro. «Esto no es un juego, esto es una empresa, una multinacional que alimenta a miles de familias, que paga salarios, que mueve la economía de este país. Y usted, pájaro», dijo, señalándolo con la botella, «usted, con su brillante idea, acaba de hacer la peor jugada de mercadeo de la historia». El pájaro abrió la boca para intentar defenderse, pero no le salieron las palabras. «¿Mercadeo? ¿De qué estaba hablando? Cuando usted le pone una pistola en la cabeza a un sapo, la gente lo entiende», continuó Escobar, como si estuviera dictando una clase. «Es el negocio. Hay reglas. Pero cuando usted agarra a una mujer preñada, y trata de meterle veneno por la garganta, usted ya no es un soldado, ya no es un duro, es un animal, y a nosotros, pájaro, no nos sirve que la gente nos vea como animales». La lógica de Escobar era tan fría y afilada como el gancho de un carnicero. El pájaro empezó a entender, y la comprensión fue una nueva ola de terror. No había violado un código moral, había cometido un error estratégico. «¿Sabe qué pasa cuando la gente nos ve como animales, pájaro? Dejan de vernos como una opción. El tendero que nos paga la vacuna, la viejita que no llama a la policía cuando ve un movimiento raro, el político que acepta nuestra plata. Todos ellos pueden hacer negocios con gente mala, pero nadie, ¿me oye? Nadie quiere que lo vean haciendo negocios con un monstruo que envenena mujeres embarazadas». Fue en ese momento que la red se cerró sobre el pájaro. No fue una red de plomo, sino de miradas. Sintió los ojos de sus propios hombres, del flaco, del chueco, de los otros dos, ya no fijos en Escobar con miedo, sino fijos en él, con desprecio, con la terrible comprensión de que su jefe, el hombre al que seguían ciegamente, no era un berraco, sino un imbécil que los había llevado a todos al borde del abismo. Veía en sus caras el cálculo rápido. «Este pendejo nos va a hacer matar a todos». Su base de poder, esa pequeña pirámide de lealtad construida en las calles de Manrique, se desmoronó en un instante. Estaba solo, más solo que si lo hubieran abandonado en mitad de la selva. Escobar, un maestro de la crueldad psicológica, lo notó. Se acercó al flaco, el más leal, el más bruto. «¿Y usted, cómo es que lo llaman? ¿Flaco? ¿A usted también le pareció que esto era una buena idea? ¿O simplemente le dio mucho culillo decirle a su patrón que estaba a punto de cometer la peor huevonada de su vida?» El flaco tragó saliva, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Escobar y el pájaro. Yo solo sigo órdenes, patrón», balbuceó. «¿Ah, sí? ¿Sigue órdenes?», replicó Escobar con una sonrisa gélida. «O sea que si este genio le dice que se tire de un puente, ¿usted se tira? Si le dice que se beba este queroseno, ¿se lo bebe?». La lealtad del flaco se evaporó. Miró al pájaro con un odio recién nacido, el odio del subordinado que se da cuenta de que ha estado sirviendo a un idiota. La paranoia se apoderó del pájaro. De repente, sus hombres ya no eran su parche, su escudo. Eran testigos, eran potenciales traidores que cantarían cualquier cosa para salvar su propio pellejo. Se sintió desnudo, expuesto, cada uno de sus pensamientos y miedos a la vista de todos. Su intento de parecer un estratega se había revelado como lo que era, el pánico de un hombre débil tratando de impresionar a su jefe.
El miedo que sembramos nosotros, pájaro, es un miedo que se respeta, sentenció Escobar, volviendo a centrar su atención en él. Es el miedo al poder, a la plata, a la organización. Es un miedo inteligente, el miedo que usted siembra con esto, dijo, agitando la botella. Es asco. Y el asco, mi querido pájaro, genera un odio que no se puede controlar ni con toda la plata del mundo. Es un odio que llega a las cocinas, a las iglesias. Es el odio de las mamás. Y contra eso, pájaro, no hay ejército que valga. Había terminado. Escobar no le había puesto un dedo encima, pero lo había desollado vivo. Le había quitado su autoridad, su reputación, la lealtad de sus hombres y, lo más importante, su propia justificación. El pájaro ya no se veía a sí mismo como un soldado leal, sino como un imbécil pretencioso que había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza del poder que tanto anhelaba. La humillación era completa, un veneno que le quemaba por dentro mucho más de lo que el queroseno podría haberlo hecho. Se quedó ahí, de pie en medio del matadero, un cascarón vacío, un jefe sin hombres, un estratega sin estrategia, un pájaro con las alas rotas. Escobar lo miró una última vez, con la indiferencia con la que se mira un error de contabilidad ya corregido. Escobar dejó que sus palabras colgaran en el aire viciado del matadero, una sentencia que todos los presentes entendieron. La lección de negocios había terminado. Ahora comenzaba el castigo. Se acercó al pájaro, que temblaba como una hoja en la tormenta, y le puso una mano en el hombro. El gesto, que podría haber sido de consuelo en otro universo, aquí fue el toque helado de la muerte. El pájaro se encogió como si le hubieran aplicado un hierro al rojo vivo. «¡Míreme!», ordenó Escobar, y el sicario, con un esfuerzo sobrehumano, levantó la vista. Sus ojos eran los de un animal atrapado, suplicantes, rotos. «Hay algo que usted todavía no entiende, pájaro», dijo Escobar, su voz tan baja que solo él podía oírla. «La cagada que usted cometió no fue solo de estrategia, no fue solo por la plata o por calentar la plaza». Se inclinó un poco más, su aliento oliendo a café caro y poder. «El verdadero problema, el único que a mí me importa de verdad, es que usted me faltó el respeto de la peor manera posible. Usted no me robó. Usted no mató a un amigo mío. Usted me trató como si yo fuera un bobo. Y ese pájaro susurró, apretando el hombro con una fuerza que le sacó un gemido de dolor. Es el único pecado que en mi iglesia no tiene perdón. Soltó al pájaro, que casi se desploma. Escobar se dio la vuelta y se dirigió a sus hombres, que habían permanecido como estatuas de granito durante toda la lección. Le entregó la botella de queroseno a Popeye, cuyo rostro no expresaba absolutamente nada. «Popeye», dijo en voz alta, para que todos en el matadero escucharan, «sirva los tragos. Parece que nuestros invitados tienen mucha sed». La orden fue tan cortés, tan social, que resultó obscena. Popeye asintió sin una palabra. Desenroscó la tapa de la botella, mientras otro de los hombres de Escobar aparecía con 5 vasos de plástico sucio, probablemente recogidos de la basura del propio matadero. Un detalle más en la sinfonía de la humillación. El pájaro y sus hombres observaron la escena con un horror paralizante. Esto no podía estar pasando. Era una broma macabra, una pesadilla de la que despertarían sudando. Pero la calma metódica con la que Popeye empezó a verter el líquido apestoso en el primer vaso les dijo que era terriblemente real. El sonido del queroseno llenando el plástico, un glu-glú espeso, fue el único ruido en el silencio sepulcral. «Patrón, por favor», suplicó el pájaro, arrastrándose de rodillas por el suelo sucio. «Patrón, pégueme un tiro, máteme como a un hombre, pero eso no, por el amor de su madrecita, eso no». Su llanto era el de un niño, patético y agudo. Escobar lo miró desde la distancia,
con el mismo interés con el que se mira a un insecto raro bajo un microscopio. ¿Un tiro?, respondió, su voz resonando con una falsa sorpresa. Un tiro es un favor, pájaro. Un tiro es rápido, casi piadoso. ¿Y usted y yo? Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras aplastara cualquier esperanza. Ya no somos amigos para hacernos favores. Se giró hacia Popeye. Empiece por él. Dos de los hombres de Escobar agarraron al pájaro por los brazos y lo pusieron de pie. Luchó con la fuerza de la desesperación, pero era inútil. Era un hombre flaco y nervioso contra dos bestias entrenadas para quebrar huesos sin sudar. Le sujetaron la cabeza, forzándole a mirar el vaso que Popeye le acercaba a los labios. El olor era abrumador, un perfume químico que prometía un dolor inimaginable. El pájaro cerró la boca con todas sus fuerzas, pero uno de los hombres le apretó la nariz, obligándolo a abrirla para poder respirar. Popeye inclinó el vaso. El líquido entró en su boca, un torrente aceitoso y repugnante que le quemó la lengua y la garganta al instante. Empezó a toser, a ahogarse, su cuerpo convulsionando en un intento inútil de expulsar el veneno. Lo obligaron a tragar. El proceso se repitió con sus 4 hombres. Uno a uno, fueron sujetados y forzados a beber el castigo. Sus reacciones fueron una mezcla de terror y agonía. Algunos vomitaban inmediatamente, un arco patético de queroseno y bilis que salpicaba el suelo. Otros se ahogaban en silencio, sus ojos desorbitados por el dolor. No hubo gritos de desafío, solo los sonidos guturales y animales de cuerpos siendo violados desde dentro. Este no era un castigo para matar, al menos no directamente. Era un castigo para marcar, para destruir, para que cada vez que intentaran comer, cada vez que respiraran, recordaran este momento, para que el sabor del queroseno se convirtiera en el sabor de su estupidez por el resto de sus miserables vidas. Era la humillación final, el momento en que dejaban de ser sicarios, de ser hombres, para convertirse en recipientes de la lección del patrón. Escobar observó todo el proceso sin pestañear, su rostro una máscara de fría satisfacción. No era placer lo que sentía, era orden. Estaba corrigiendo un error, podando una rama podrida del árbol, reafirmando las leyes de su universo. Cuando el último hombre se desplomó en el suelo, retorciéndose, la lección había terminado. El aire era casi irrespirable, una mezcla de queroseno, vómito y derrota. Escobar se dio la vuelta, dándole la espalda a la escena patética. La justicia, a su manera, había sido aplicada. El pájaro no supo cuánto tiempo permaneció en el suelo helado del matadero, en un limbo de dolor y arcadas. Su garganta era un infierno de fuego químico y cada bocanada de aire traía consigo el sabor nauseabundo del queroseno. A su alrededor, sus hombres gemían, un coro patético de miseria. No hubo una sola palabra de consuelo entre ellos, solo el sonido solitario del sufrimiento de cada uno. La puerta se abrió de nuevo y las figuras de Popeye y los otros hombres de Escobar se recortaron contra la luz. No vinieron con un médico, vinieron como basureros. Sin una palabra, los agarraron por los brazos y las piernas y los arrastraron hacia afuera, con la misma indiferencia con la que habían arrastrado las reses muertas en los buenos tiempos de ese lugar. Los lanzaron en la parte trasera de un camión ganadero, uno sobre otro, como sacos de papas podridas. El viaje fue una tortura de sacudidas y vómitos, el olor a queroseno mezclándose con el hedor a estiércol viejo del camión. No los llevaron a un hospital. No los dejaron en un lote baldío para que murieran. El castigo era mucho más refinado. El camión se detuvo en la calle principal del barrio Manrique, su barrio, su plaza, y frenó en seco. La compuerta trasera se abrió y los arrojaron a la acera, justo frente a la tienda de don Ovidio, el gordo que le había tenido miedo una semana atrás. Eran las primeras horas de la tarde. La calle estaba llena de gente.
Señoras que volvían del mercado, niños que salían de la escuela, los desempleados que jugaban cartas en la esquina. Todos se detuvieron, todos miraron. Vieron a el pájaro, el duro del barrio, el hombre del patrón, vomitando un líquido aceitoso en la cuneta, con la ropa sucia y los ojos de un loco. Vieron a sus hombres, antes tan arrogantes en sus motos, arrastrándose por el suelo como gusanos. La noticia se regó como pólvora. No hizo falta un comunicado oficial. La imagen lo decía todo. El pájaro había caído, y no había caído en una balacera gloriosa contra la ley o contra los de Cali. Había caído de la forma más humillante posible, vomitado a los pies de su propio reino. Nadie se acercó a ayudarlo. El miedo que antes inspiraba se había transformado en algo mucho más corrosivo. Lástima. Don Ovidio, el tendero, salió con un vaso de agua y se lo ofreció. «Tome, don Pájaro, pa' que se enjuague», dijo, y en su voz no había miedo, sino una piedad que fue para el pájaro como un puñetazo en el alma. Rechazó el agua y se levantó, tambaleándose. Intentó caminar con la dignidad que le quedaba, pero no le quedaba ninguna. Cada paso era un recordatorio del veneno que le quemaba las entrañas. La gente no se apartaba con temor, se apartaba con asco, como si fuera un leproso. Sus hombres se dispersaron, cada uno arrastrándose hacia la oscuridad de su propia vergüenza, culpándolo con la mirada. El parche se había roto para siempre. Llegó a su casa y encontró a su mujer haciendo las maletas. No hubo gritos, no hubo llanto, solo una resignación fría. «Nos tenemos que ir de aquí, Alberto», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez en años, borrando de un solo golpe el apodo que le había dado poder. «Ya no hay nada para nosotros en este barrio, ya no hay plata, ya no hay respeto». Él no discutió, se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared, mientras el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. El dolor físico era constante, una quemazón perpetua en el estómago que le recordaba su fracaso con cada eructo, con cada bocanada de aire, pero el dolor del alma era peor. No podía dormir sin ver la cara impasible de Escobar, sin escuchar sus palabras rebotando en su cabeza. «Usted me trató como si yo fuera un bobo». Intentó buscar trabajo. Se acercó a otros combos, a traquetos de menor nivel, ofreciendo sus servicios, su experiencia. Pero la noticia de su caída era un tatuaje en su frente. Nadie quería contratar al hombre que había sido humillado públicamente por el patrón. No era solo por lealtad a Escobar, era por pura lógica de negocios. ¿Quién confiaría en un hombre que había cometido un error tan monumental? ¿Quién pondría su vida o su dinero en manos de un estratega tan torpe? Se convirtió en un fantasma, un muerto en vida que caminaba por las calles de una ciudad que ya no le pertenecía. Lo había perdido todo, su poder, su dinero, su familia. Su mujer se fue con los niños a donde una tía en la costa, y sobre todo, su nombre. Ya nadie lo llamaba el pájaro. Ahora era el que bebió queroseno, un chiste cruel, una leyenda de advertencia que las mamás usaban para asustar a los niños que querían ser bandidos. Su ruina fue la lección más efectiva que Escobar pudo haber diseñado. Una campaña de terror que no costó una sola bala. La vida del pájaro, dejada intacta, se convirtió en el monumento a las consecuencias de la estupidez y la falta de respeto. En la finca La Cascada, a kilómetros de la miseria del matadero, las 5 mujeres vivían en una jaula de oro. Dormían en camas con sábanas de seda, comían 3 veces al día platos que preparaba un chef personal y un médico las visitaba cada 2 días para monitorear sus embarazos. Estaban a salvo, estaban cómodas y estaban absolutamente aterradas. Eran las invitadas de honor en una prisión de lujo, un recordatorio viviente del poder de Pablo Escobar.
Un poder que no solo castigaba, sino que también protegía, según sus propias y retorcidas reglas. Sus maridos, los supuestos sapos, simplemente desaparecieron. Nadie preguntó por ellos. En Medellín había silencios que era más sano no romper. Las mujeres entendieron que sus vidas y las de sus hijos por nacer ahora pertenecían al hombre que las había salvado de su propio verdugo. Se convirtieron en un secreto bien guardado, un acto de extraña benevolencia que Escobar usaría en el futuro como prueba de que, a pesar de todo, él tenía un código, que él respetaba a la familia. Mientras tanto, en las calles, la leyenda del pájaro echó raíces y creció hasta convertirse en un árbol de espinas. La historia se contaba en voz baja en las cantinas, en los talleres de mecánica donde se desguazaban carros robados, en las reuniones de los otros combos. Y en cada recuento, los detalles se afilaban, la lección se hacía más clara. No se hablaba de la crueldad de obligar a un hombre a beber veneno. Se hablaba, con una especie de admiración temerosa, de la inteligencia del patrón. El tipo no gastó ni una bala, decían. Lo mató en vida con una sola frase. La frase, «Usted me trató como si yo fuera un bobo», se convirtió en un mandamiento no escrito en el Código Penal del cartel. Significaba que la estupidez era un crimen capital. Significaba que la lealtad ciega no servía de nada si no iba acompañada de astucia. El efecto fue inmediato. Los jefes de plaza, desde el más pintado hasta el más novato, empezaron a pensar 2 veces cada movimiento. Ya no se trataba solo de cumplir la vuelta, sino de cómo se cumplía. La brutalidad por la brutalidad, la que atraía la atención de la prensa y de la ley de manera innecesaria, empezó a verse como una debilidad, como hacer un pájaro. Escobar, sin proponérselo de manera consciente, había iniciado una profesionalización de su ejército. Exigía no solo obediencia, sino inteligencia. Y el fantasma del pájaro, arrastrándose por las calles de Manrique, un paria con el sabor eterno del queroseno en la boca, era el recordatorio constante del precio de fallar en esa materia. La reputación de Escobar se solidificó. Ya no era solo el más rico o el más poderoso, era el más listo. Y en un mundo donde la vida valía menos que 1 kilo de coca, ser el más listo era la única garantía de supervivencia. En Manrique, un muchacho nuevo, callado y eficiente, tomó el control de la plaza. Nadie supo de dónde salió, solo que un día apareció y el barrio volvió a la normalidad. La vacuna se pagaba a tiempo. Los problemas se resolvían en silencio y la gente de Cali no volvió a asomar las narices por allí. El orden había sido restaurado. Y fue entonces que en las comunas de Medellín se empezó a entender la verdadera naturaleza del poder que gobernaba sus vidas. No era el bien contra el mal, porque todos eran malos. Era el orden de un hombre contra el caos de todos los demás. Lo contrario a la muerte no era la vida, era el orden, y Pablo Escobar, más que un rey o un demonio, era, por encima de todo, un hombre de orden. Su orden, el único que importaba. La lección del pájaro no fue sobre la crueldad o la misericordia, sino sobre la simple y aterradora verdad de que en el tablero de ajedrez de Pablo Escobar, él era el único que tenía permitido mover las piezas. El resto eran solo peones, y algunos, como el pájaro, estaban destinados a ser sacrificados para enseñarle al resto cómo se jugaba el juego.